Gloria a Dios. Dios te bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en la plataforma de Facebook Live para la Iglesia Nueva Vida de Facebook Carolina del Norte. Estamos agradecidos a Dios por el privilegio de poder conectar con todos y cada uno de ustedes que en esta mañana toma el tiempo para escuchar palabra de Dios. Nuestro anhelo y nuestro deseo que usted sea edificado y edificada a través de la administración de la palabra. Es nuestro anhelo y deseo que usted pueda recibir una palabra de aliento, de consuelo de parte de Dios, y que en los días que estamos viviendo usted pueda tener de Jesús la ayuda del Espíritu Santo para vivir días, aunque difíciles, pero que requieren de la fe extraordinaria que Dios solamente nos puede dar para vivir en estos tiempos. Damos gloria y honra a nuestro Señor. Quisiera comenzar con una oración pidiéndole al Señor que en este tiempo que tengamos juntos, todo lo que podamos compartir salga de la palabra de Dios, del corazón de Dios, y que sea para la edificación de nuestras vidas. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que en esta mañana toman tiempo para estar conectados, amado Dios, con nuestra Iglesia Nueva Vida de Facebook Carolina del Norte. Te damos gracias porque tú, Dios del cielo, nos permites, amado Dios, venir ante tu presencia, regocijándonos, amado Dios, en el gozo que Cristo nos ha dado por la salvación de nuestras vidas y nuestras almas. Celebramos a Cristo en esta mañana. Queremos, amado Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya. Que podamos, amado Dios, ahí donde nos encontramos, recibir palabra tuya, una palabra que nos edifique, una palabra que nos ayude, una palabra que nos fortalezca. Te damos gracias, amado Dios, por el cuidado y la protección divina que tú has tenido sobre cada una de nuestras vidas. Gracias porque tú nos has, amado Dios, protegido. Gracias porque tú nos has cuidado. Y gracias, Padre Santo, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer en cada una de nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Nuevamente queremos pedirle que usted no solamente se conecte, sino que también comparta. Y hágale share, como dice, ahí en la conexión de Facebook Live, en la plataforma de Facebook Live. Y pedimos que usted también, ¿verdad? Si tiene la oportunidad, que visite la página del internet de nuestra Iglesia Nueva Vida en Facebook, Carolina del Norte, en nuevavidafaith.org. Allí tienes la oportunidad de inscribirte para recibir notificaciones. Puedes también dejarnos mensajes, y también tienes la oportunidad para contribuir y apoyar la obra que Dios está haciendo aquí en Carolina del Norte y respaldar la visión que Dios nos ha dado de ganar vidas y de multiplicar la iglesia aquí en Carolina, Facebook y Carolina del Norte. Hay varias maneras en las que usted puede contribuir: a través de la aplicación de Tidely, y a través de el número de texto, a través de la PayPal. Hay varias maneras en las que usted puede hacerlo. Así que exhortamos a la Iglesia Nueva Vida de Facebook, los hermanos y hermanas que son parte de esta congregación, y todo aquel que Dios le ponga en su corazón respaldarnos y apoyarnos, que visite esa sección de contribución en la página del internet. Dios los bendiga por lo que pueden ayudarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Para aprovechar el tiempo que tenemos en esta mañana, queremos, gloria sea al Señor, aleluya, ir a una porción de la Escritura a la cual les invito. Ahí donde usted se encuentra, ¿verdad? Ya entiendo que usted se paró esta mañana, así que toda distracción removida, como los pensamientos y la mente recogida, para concentrarnos, alabado Dios, en la Escritura. Así que yo le voy a invitar que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso del 18 al 21, que es donde vamos a usar para el mensaje que Dios nos ha dado, aunque vamos a estar visitando o viendo muchas otras más escrituras. Así que le exhorto que ahí donde usted se encuentra, mantenga la Biblia abierta y siga, gloria a Dios, alabado Jesús, las citas bíblicas que vamos a estar compartiendo. Continuamos en este mes
de diciembre con el tema Jesús, la esperanza para toda la humanidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y continuaremos, ¿verdad?, en las próximas semanas expandiendo este tema y tocando diferentes aspectos de lo que es Jesús o quién es Jesús. Alabado Dios. Así que le invito a que vaya conmigo nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 21, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco las obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Verso 21, y es donde queremos enfocarnos en esta mañana. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pero le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Sabemos que tu palabra es bendecida, tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos exhorta, la palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos redarguye, tu palabra es la que nos corrige, y tu palabra, Señor amado, es la que nos bendice en esta mañana. Yo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, aleluya, caiga en tierra fértil, que sea, Padre amado, Señor, plantada en corazones, amado Dios, aleluya, receptivos, y que cada uno de nosotros, amado Dios, podamos en esta mañana darte a ti toda la gloria y toda la honra. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nuevamente, gracias a cada uno de los que está conectado, y le pedimos que usted comparta ahí donde usted mismo está. Así otras personas en su propia lista de contacto pueden recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que saludamos nuevamente a todos y cada uno de los que están conectados. Alabado Dios. Queremos comenzar, gloria a Jesús, haciendo una declaración, es que el cumplimiento de la profecía del Mesías, Jesús, lo vimos el miércoles pasado, hablando, gloria a Jesús, del advenimiento de Cristo Jesús, el nacimiento, alabado Dios, el anuncio aquel a Zacarías y a María, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que el cumplimiento de esta profecía nos permite a cada uno de nosotros, a ti y a mí, y a toda la humanidad, a todo ser humano, de que entremos o seamos parte del reino de los cielos, entrando por la puerta del arrepentimiento. Alabado Dios. Y yo creo que en esta mañana queremos enfatizar en esa puerta, en esa enseñanza del arrepentimiento, porque creo que es algo que no se enseña o se comparte frecuentemente. Y usted dirá, pastor, esta temporada de Navidad es para mensajes, ¿verdad?, bonitos, mensajes reflectivos, mensajes, ¿verdad?, de alegría. Y es cierto, muy cierto. Pero no podemos ignorar uno de los enfoques o de los énfasis principales que tiene, gloria a Dios, la venida del Mesías prometido. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque la eternidad es demasiado larga para no arrepentirse. La eternidad es demasiado larga para no arrepentirse. Te digo en esta mañana, gloria sea al Señor, que este mensaje tal vez no le guste a muchas personas. Y tal vez algunos se disgusten por el contenido del mensaje al escucharlo. Pero es un mensaje necesario porque es parte de lo que está en la palabra de Dios.
Es el mensaje que precedió, o sea, que se predicó antes de que Jesús llegara, o antes de que Jesús naciera, antes de que ni siquiera lo hubieran anunciado. Y aunque ya estaba profetizado, requería que el mensaje del arrepentimiento fuera predicado antes de que él naciera. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 3, verso 1, gloria a Jesús, encontramos, aleluya, el anuncio, la enseñanza, alabado Dios, principal que tenía Juan el Bautista. Y en la Biblia Plenitud está subtitulado Juan el Bautista prepara el camino. ¿Cuál camino? El camino de la salvación, el camino de la redención, el camino de Jesús para salvar a toda la humanidad. Y dice de esta manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan estaba haciendo esta declaración proféticamente porque tenía cumplimientos no muy lejos de los días en que él está haciendo esta declaración. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Había algo que tenía que ocurrir para que el cumplimiento de la profecía del Mesías se llevara a cabo. Y Juan, vestido de pelo de camellos, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Algo extraño, algo raro, diferente, alabado Dios. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Este es el bautismo de Juan, el bautismo en las aguas. Aleluya. Confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, santo Dios, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, o de la ira que vendrá? El verso 8 nos dice: haced pues frutos, aleluya, haced frutos dignos de arrepentimiento. Alabado Jesús. La predicación de Juan, el anuncio de Juan, el mensaje de Juan que precedió o que fue dado anterior a la venida del Mesías, dice: hacer frutos de arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento, gloria a Jesús. Podemos también ir al libro de los Hechos, capítulo 26 y el verso 20, y encontramos a una de las personas, gloria a Jesús, que podemos decir que es uno de los modelos, o de los ejemplos que podemos seguir, o de los que podemos aprender, porque en realidad siempre seguimos a Cristo, no al hombre. Y por lo tanto, gloria a Dios, aleluya, se nos ha dejado plasmado en las Escrituras el testimonio y la evidencia que hay en la vida de aquellos que se convierten y dan su vida a Cristo. Y alguien que podemos utilizar en esta mañana, aunque hay muchos otros modelos y ejemplos en la Escritura, es el apóstol Pablo. Y Hechos capítulo 20, verso 26, alabado Dios, Hechos capítulo 26 y el verso 20 dice de esta manera: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen. O sea, Pablo está diciendo que su labor, su trabajo, no era solamente predicarle a un grupo de personas, o era para 2 o 3 personas, sino que él le predicó a todos. Le predicó a los judíos y le predicó a los gentiles. Alabado Dios. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y podemos decir que la vida de Pablo es evidencia de obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una experiencia camino a Damasco
en la que se convirtió, cambió su manera de vivir, y antes perseguía a la iglesia y se arrepintió de haber perseguido a la iglesia. Y la evidencia de que se arrepintió es que ahora es parte de la iglesia, ahora edifica la iglesia, ahora levanta la iglesia, ahora enseña, gloria a Jesús, aleluya, la fe en Cristo Jesús, aleluya. Porque el arrepentimiento es precisamente eso, un cambio. Jesús, no solamente Juan vino predicando el mensaje del arrepentimiento, sino que también el mensaje que precedió a Jesús fue de arrepentimiento. Y cuando Jesús nació y vivió aquí en la tierra, su mensaje se concentraba en el arrepentimiento. De hecho, si buscamos, alabado Dios, con los recursos que tenemos, ¿verdad?, a través de la computadora, podemos hacer una búsqueda de versículos que tienen que ver con arrepentimiento, arrepentirse, y todas las demás expresiones que tienen que ver con esta enseñanza, alabado Dios. Al menos encontramos 66 otros versículos, comenzando en el libro de Deuteronomio y continuando hasta el libro de Apocalipsis, donde la palabra arrepentir, arrepentirse, arrepentimiento, alabado Dios, está citada, lo cual nos indica, ¿verdad?, la importancia de este mensaje que es cristocéntrico. Por lo tanto, al entrar en este tiempo de diciembre, en la temporada, ¿verdad?, de la Navidad, podemos decir que el mensaje verdadero de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, está ligado, está entrelazado con el arrepentimiento. Y tal vez nadie vaya a predicar o a decir esta enseñanza en los tiempos que estamos viviendo, pero requiere, gloria a Jesús, que tomemos el tiempo, ahora que estamos en las limitaciones y las restricciones de COVID-19, donde se están deteniendo y pausando tantas cosas, que paremos de donde vamos y el camino que llevamos y reflexionemos, porque cada uno de nosotros necesita arrepentirse. Usted dirá, pastor, ya yo me arrepentí. El problema con esa definición es que el término en la palabra, la enseñanza bíblica para lo que estamos hablando en esta mañana de arrepentirse, no es un evento, sino es un estilo de vida. Alabado Cristo. Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos para afirmar y validar, gloria sea al Señor, el mensaje del arrepentimiento, porque sabemos que si Cristo no hubiese nacido, no hubiese morido, no hubiese resucitado de los muertos, en vana sería nuestra fe. Por lo tanto, gloria a Jesús, al Cristo nacer, al Cristo morir y al Cristo resucitar, hace efectivo, aleluya, hace real, hace necesario, alabado Jesús, el arrepentimiento de cada uno de nosotros, porque para eso Cristo vino. Jesús vino a buscar a todo aquel que se arrepiente. De hecho, Juan 3:17 dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, aleluya, vengan al conocimiento de la verdad. Dios no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. Eso es lo que dice Juan 3:17. Mucha gente lee Juan 3:16 y se detiene, pero el verso 17 claramente nos enseña que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo. Eso quiere decir que si el mensaje que precedió y el mensaje que predicó Jesús están entrelazados con el arrepentimiento, todo y cada uno de nosotros nos tenemos que arrepentir. En esta mañana yo te digo que si tú me estás escuchando y tú no te has arrepentido, necesitas arrepentirte, tienes que arrepentirte. Para poder celebrar verdaderamente lo que significa la Navidad, hay que arrepentirse, hay que entender, gloria a Jesús, el propósito por el cual vino. Por lo tanto, el mensaje, como dijimos antes, que precedió a Jesús fue el arrepentimiento, y el mensaje que tú y yo debemos predicar antes de la segunda venida de Cristo es el mensaje del arrepentimiento. Se predicó antes de la venida, de la primera venida, y ahora se predica o se debe predicar antes de la segunda venida.
Cristo viene pronto, alabado sea el Señor. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y comienza a vivir para Dios, aleluya, va a encontrar, aleluya, que la eternidad, alabado sea el nombre de Jesús, es la promesa que Dios nos ha dado a través de la persona de Jesucristo, aleluya. Si no te arrepientes, morirás en el pecado y te irás al infierno. Ese es el mensaje que la Escritura enseña, y aunque suena difícil o duro, pudiéramos decir, pero el que no se arrepiente se irá al infierno. La eternidad es demasiado larga para no arrepentirse. El mensaje que se necesita el día de hoy es el de arrepentimiento. La humanidad entera necesita arrepentirse. El ser humano necesita arrepentirse. Tú necesitas arrepentirte. Yo necesito arrepentirme. El mensaje que debe ser primordial no es el mensaje de la prosperidad y no es el mensaje de los buenos tiempos. Todo eso se puede predicar, pero si dejamos el mensaje del arrepentimiento a un lado porque es confrontativo y es ofensivo, no estamos predicando el evangelio completo. Y por eso en esta mañana yo te exhorto a que tú abraces el mensaje del arrepentimiento. Es posible que alguien esté ahora mismo chocando con el contenido de esta palabra arrepentimiento y puede pensar, yo no me tengo que arrepentir, o ya yo me arrepentí. Yo le pido al Espíritu Santo que traiga convicción a cada vida y a cada corazón. Gloria a Jesús. Leímos Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 21. Y aquí en la Escritura, claramente, Dios dice, hay cosas buenas en tu vida, iglesia. Hay cosas que están bien hechas. ¿Ok? Dice, yo conozco las obras. O sea, Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Y Dios sabe lo que la iglesia está haciendo. Dice, Él conoce el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Aleluya. El amor con el que se comparte la palabra, la fe con la que se vive la palabra, el servicio que hacemos porque entendemos lo que la palabra de Dios nos ha llamado a hacer, con el llamado y el ministerio que nos ha dado. Y la paciencia que debemos tener para vivir en los días que estamos viviendo, con tanta incertidumbre, con tanto, ¿verdad?, tantas situaciones, tantos peligros, tantas crisis, tanta maldad. Y ciertamente, gloria sea al Señor, el mundo necesita arrepentirse. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, la palabra nos exhorta a humillarnos. Si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y se convirtieran de sus malos caminos. O sea, convertirse implica o incluye arrepentirse, porque no nos podemos convertir hasta que nos arrepentimos. Y ese arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que revele la verdad de lo que está plasmado en las Escrituras, para que tú y yo podamos, aleluya, proceder, gloria a Jesús, al verdadero arrepentimiento. Porque hay diferencia entre lo que es un verdadero arrepentimiento y uno que no es. Alabado Dios. Si reconocemos a Jesús y nos arrepentimos, si reconoces a Jesús y te arrepientes, hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Porque va a llegar el momento en que va a ser demasiado tarde. Mientras tienes aliento, mientras tienes vida, ahora mismo, no importa la edad que tengas, joven, niño, adulto, no importa, anciano, no importa dónde tú te encuentres. Arrepentirse, gloria sea al Señor, es la puerta por la cual entramos al reino de los cielos. Cristo es la puerta. Para poder tener relación con Cristo hay que arrepentirse. No es solamente conocerlo de nombre, no es solamente decir que sabemos quién es, sino que hay que vivir en una íntima relación con Dios.
Porque todo el mundo se va a arrepentir. Todo el mundo se arrepentirá un día. Unos lo harán a tiempo para poder disfrutar de la promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado. Y otros lo harán muy tarde y se darán cuenta que el mensaje de la palabra, que el Mesías prometido, que la Navidad no era simplemente fiestas, borracheras, ¿verdad?, celebraciones, ¿verdad?, regalos, sino que la Navidad requiere que yo me arrepienta. Requiere que te arrepientas, requiere pedir perdón, requiere tener una relación íntima con ese Mesías prometido, con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, alabado Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traerle la solución a la humanidad. El mundo tenía un gran problema. ¿Cuál era? El pecado, la muerte. La muerte. La muerte por el pecado, que fue introducida por el pecado original a toda la humanidad a través de Adán y Eva. Pero Cristo vino a traernos la solución a la condición del pecado. Y para que eso ocurra en mi vida tenemos que arrepentirnos. Te tienes que arrepentir. Tú dirás, pastor, usted está diciéndolo muy directo. Pero es que el mensaje en la Escritura es así de directo. Es así de impactante. Tiene que ser. Alabado Dios. Cuando Jesús abrió su boca, no usó psicología, ni usó filosofía, ni ciencia. Ni usó métodos religiosos. Jesús dijo, arrepiéntete. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nos dejó muy claramente, ¿verdad?, el mensaje que gobernaba la mayoría de lo que Él compartió mientras estuvo aquí en la tierra. Y Jesús nos enseñó que había que tener un arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento no hay entrada. No podemos ser partícipes del reino de los cielos. Por eso es que Juan, ¿verdad?, lo leímos en Mateo capítulo 3, Juan dice que nos debemos arrepentir. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje principal de Juan, el exclusivo de Juan, primordial de Juan, era el arrepentimiento, mostrando con la evidencia del bautismo en las aguas. Ese arrepentimiento era requerido. ¿Por qué? Porque se había acercado el reino de los cielos en la persona de Jesús. O sea, vino el reino aquí a la tierra, que es Cristo, aleluya, para que tú y yo pudiéramos, alabado sea el nombre de Jesús, tener una experiencia transformadora en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo, aleluya. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando y cada uno de los que conocemos, ¿verdad?, que son hombres y mujeres de fe, han tenido esta experiencia transformadora en su vida, como la tuvo Pablo. Tal vez no se cayeron del caballo, o de un caballo, pero han tenido una experiencia que transformó su vida, cambió su vida. ¿Por qué? Porque reconocimos el pecado, confesamos el pecado y nos arrepentimos del pecado. Y todavía, gloria sea al Señor, es necesario que lo hagamos. Alabado Dios. Esta verdad nunca debe ser alterada. Por eso es que la iglesia, en los días que estamos viviendo, necesita predicar el arrepentimiento. Si el mensaje que precedió a Jesús fue el arrepentimiento, el mensaje que va a ser necesario antes de la segunda venida de Cristo es el arrepentimiento. Y aunque tú y yo, ¿verdad?, los creyentes de hoy en día, aquellos que verdaderamente se han arrepentido, aquellos que se arrepienten, aquellos que confiesan, aquellos que buscan, ¿verdad?, intimidad, buscan presencia de Dios, aquellos que se esfuerzan en la fe, aquellos que hacen frutos de arrepentimiento con su vida, aquellos son los que van a ser partícipes, aleluya, de ese levantamiento que la iglesia va a experimentar. Porque Cristo viene por su iglesia prontamente. Cristo viene pronto. Y es necesario que tú y yo entendamos, aleluya, que ese evento, aleluya, va a preceder. Eso es antes de la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, en los días que estamos viviendo, aunque el mensaje no sea popular, aunque el mensaje sea confrontativo, aunque el mensaje le choque y a veces puede ofender a algunos, es necesario hablar del arrepentimiento. Y no lo hagamos en una forma, ¿verdad?,
agresiva para incomodar a la gente o para molestar a la gente. La intención de nuestro corazón, la intención de mi corazón, la intención por la cual Dios nos dejó este mensaje en la Escritura es para que entendamos la necesidad que tenemos de arrepentirnos, del arrepentimiento y de predicar este mensaje en todo el mundo. Alabado Jesús. Recordemos que Jesús nos dijo en una ocasión que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, lo que Dios nos ha permitido tener en la Escritura es un mensaje que nunca va a pasar. O sea, no va a pasar de moda, no va a pasar de tiempo, no va a pasar de ser necesario. Por lo tanto, si fue necesario antes de que Cristo viniera y fue necesario mientras Cristo estuvo en la tierra, Cristo pudo haber predicado cualquier otro mensaje. De hecho, Él predicó muchos otros temas, pero primordialmente y principalmente predicó el arrepentimiento. Aleluya. En el libro de los Hechos abundan las escrituras que tienen que ver con arrepentimiento, mucho más que en otros libros de la Escritura. Así que yo te exhorto a que tú busques tiempo para escudriñar la Escritura, porque si chocas con lo que estamos compartiendo, chocas con lo que estás escuchando y no entiendes claramente lo que yo estoy tratando de compartirte en esta mañana, pídele al Espíritu Santo que te lleve a la Escritura. Y si lo que estamos predicando está allí, alabado sea el nombre de Jesús, sé sensible a la voz de Dios, a la convicción que el Espíritu Santo puede traer sobre tu vida, y entiende, alabado sea el Señor, el mensaje del arrepentimiento que está en la Escritura. Alabado Dios. ¿A qué se refería Jesús entonces? ¿A qué se refería Jesús cuando Él predicaba sobre el arrepentimiento? Cuando Jesús habla del arrepentimiento, no se refiere a un sentimiento o a una sensación de culpabilidad o simplemente, ¿verdad?, evitar algunas cosas. Tampoco se refiere simplemente a confesar unos cuantos pecados y dejar otros ocultos. Ni siquiera se refiere, ¿verdad?, a dejar los pecados más graves y ignorar las otras cosas, ¿verdad? Porque muchas veces se confiesa, ¿verdad?, el adulterio, ¿verdad?, el homicidio, pero se ignoran las otras cosas que la Biblia llama pecado, alabado sea el nombre de Jesús, las cuales nosotros las hemos convertido hasta en hábitos. Y es por eso que es necesario escudriñarnos y pedir perdón y arrepentirnos si es necesario. Alabado Jesús. Lo que Jesús le estaba gritando a toda la humanidad, simbólicamente, alabado Jesús. No estamos usando el término gritar para, ¿verdad?, justificar, usar el levantarle la voz a alguien ofensivamente. Pero la frecuencia del mensaje de arrepentimiento, la consistencia de Jesús de predicar sobre el arrepentimiento, llama la atención a toda la humanidad de que hay algo mal, de que hay pecado, de que hay algo que tenemos que reconocer y confesar. Es necesario llegar a la raíz para cambiar plena y totalmente, y eso se consigue cuando nos arrepentimos. Alabado Dios. La palabra original viene del griego y significa, alabado Jesús, la palabra arrepentimiento significa cambio total de mentalidad. Y escuche bien, cambio total, no cambio parcial, cambio total, porque algunos cambian parcialmente, y es por eso que comienzan el caminar con Dios, comienzan su vida en el Evangelio, comienzan a dar los primeros pasos y luego terminan apartados, porque el arrepentimiento no fue total, el arrepentimiento fue parcial, pero requiere un cambio total. Es lo que enseña el contenido de esta palabra. No es simplemente una traducción literal, sino es un concepto, es una idea
cambio total de mentalidad, alabado Dios, y de acciones, o sea, un cambio de pensar y un cambio de actuar, alabado Jesús. Pero incluye algo más en la definición de acuerdo a, ¿verdad?, el lenguaje original. Incluye sentir vergüenza por haber ofendido a Dios. Aleluya. Todo esto lo plasma más profundamente en nuestra vida y en nuestro corazón, porque cuando cambiamos de mente, hay gente que cambia de mente, pero todavía no realiza que ha ofendido a Dios. Hay gente que cambia de actitud, pero todavía no ha realizado que ofendió a Dios. Pero cuando cambiamos de mentalidad, o sea, cambiamos nuestra manera de pensar, como hablamos anteriormente, y Romanos 12, 1 y 2 nos exhorta, que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Cuando cambiamos la conducta y vemos al apóstol Pablo y los demás discípulos también, y muchas otras personas en la Escritura, cuando cambiamos nuestras acciones, o sea, lo que hacemos, no es decirlo, es hacerlo, alabado Dios. Y cuando sentimos pena, tristeza por haber ofendido a Dios, de ahí en adelante nos proponemos no volverlo a hacer. Y ahí es que ocurre el verdadero cambio. No es psicología donde te dicen usa esto por aquello o sustituye esto por lo otro. No, es abandonar completamente el pecado, es cambiar completamente la manera de pensar, es actuar completamente diferente y es sentir gloria sea al Señor. Eso incluye nuestra alma, incluye nuestros sentimientos, que hemos ofendido a Dios. Porque cuando entendemos que hemos ofendido a Dios y nos hemos arrepentido, no queremos ofenderle más. No queremos volverle a ofender. Entendemos el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y los días que estamos viviendo requieren eso. Estaba compartiendo o recibí un mensaje hace unos días atrás donde hay una petición delante del presidente que quieren llevar 8.566 personas han firmado una petición para presentarse al presidente de los Estados Unidos y al Senado y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos prontamente. Están pidiendo que el búfalo, el animal del búfalo fue declarado en mayo del 2016. Usted puede hacer la matemática y saber qué administración estaba vigente en ese tiempo. En el 2016, el búfalo, que se concentra en muchas partes, en su mayoría en el parque Yellowstone, se declaró al búfalo como el animal nacional. Para protegerlo hicieron una declaración o pasaron una acta en el Congreso en mayo 9 de 2016 para proteger a este animal. Y ahora están tratando de volver nuevamente a la casa política de la nación para invertir tiempo en que prevenir que de 500 a 700 búfalos no sean sacrificados en este invierno. Y yo me puse a meditar y a pensar, Señor, los búfalos son importantes, creo que sí, para el sistema ecológico, para la preservación de los animales. Pero yo creo que preservar la vida es mucho más importante. Y yo no digo que se descarte esto, pero ¿por qué entonces no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos una petición para pedir que se preserve la vida de niños y niñas inocentes en el vientre de una madre? Y la razón es que en esta nación a mucha gente le importa más el búfalo que un ser humano en el vientre de la madre. Que el aborto se continúa practicando, aún en medio de la pandemia, se continúa practicando como si fuera una prioridad.
La iglesia tal vez no sea prioridad para algunos. No es esencial para algunos. Pero el aborto para muchos parece serlo. Necesitamos arrepentirnos. Esta nación necesita reconocer, aleluya, que se han practicado y se practican cosas que van en contra de lo que la palabra nos enseña. Y se están permitiendo y se permitirán otras. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que ser parte de esto. Así que por lo tanto, yo te exhorto a que tú y yo meditemos en lo que estamos haciendo como nación. Y tal vez tú dirás, pues de eso yo no me tengo que arrepentir. Y yo te digo que si juntos nos postramos delante del Señor, si mi pueblo, ¿quién se va a arrepentir? ¿Quién se va a humillar? El pecador no lo va a hacer. Tú y yo tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir perdón por lo que la nación está haciendo. Y pedirle a Dios que tenga misericordia. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces vamos nuevamente a considerar qué quería decir Jesús con el arrepentimiento. En la definición del griego, de lo que significa arrepentimiento, es abandonarlo todo. Jesús abandonó el cielo. Jesús se despojó de su gloria. Jesús se encarnó, vino a la tierra y se vistió de hombre, de su humanidad. Alabado Dios. Él abandonó el cielo totalmente para darnos vida eterna. Y requiere de ti y de mí ese abandono total de los pecados. O del pecado. Alabado Cristo. Entonces debemos aprovechar esta Navidad más que ninguna otra. Las que ya pasaron ya las celebramos. Las que están por delante tal vez tú y yo ni siquiera tenemos promesa de verlas. Pero la de este año es posible. Aleluya. Que en las próximas semanas podamos, alabado Jesús, celebrar la Navidad juntos. Así que yo te exhorto que esta Navidad enfoquemos en el verdadero significado. La Navidad sin Cristo no es Navidad, es una fiesta. Y mucha gente va a celebrar, pero lo va a celebrar sin Cristo. Y por rechazar a Cristo hay que arrepentirse. Pero lo más triste es que gente que se llama cristiano o dicen ser cristianos, aleluya, van a celebrar y a festejar de la misma manera que el mundo pecador lo hace. Yo por eso exhorto no solamente a los creyentes, sino a todo aquel que escuche este mensaje, que reflexione en esta Navidad y en esta temporada, antes de que celebremos el 25, y que pidamos a Dios, aleluya, la convicción en nuestro corazón para arrepentirnos de cualquier cosa que sea necesaria arrepentirse. Los 4 evangelios, aleluya, los 4 evangelios demuestran que Jesús predicó el arrepentimiento. Y les quiero compartir unas citas rápidamente. Alabado Dios. Mateo 4:17. Jesús dijo, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14 al 15. Leemos lo siguiente. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Para poder creer, hay que arrepentirse. Aleluya. El primer paso es el arrepentimiento. Por eso dijimos al principio que la puerta para la eternidad, aleluya, es a través del arrepentimiento. Jesús dice en la palabra que yo soy la puerta, que Él es la puerta. Para poder tener relación con Jesús, para poder entrar a la vida eterna con Jesús, hay que arrepentirse. Gloria a Jesús. Algo interesante que escuché unos días atrás, con referente a cuando se estaba construyendo el museo de Billy Graham, que es aquí en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Aquel que pueda tener la oportunidad de visitar este lugar, le exhortamos que lo haga. Alabado Dios. Y dice que cuando estaban haciendo el diseño, alabado Jesús, algo que Billy Graham enfatizó y quiso que tuviera preeminencia fue la cruz de Cristo. Por eso es que cuando usted entra al museo, la puerta está ubicada con una cruz inmensa que es parte de la fachada del frente del edificio.
porque Cristo es la puerta, alabado Dios. Y para tener relación con Jesucristo hay que entrar, aleluya, habiéndonos arrepentidos, aleluya. Lucas 13:5 dice, Jesús clamó a las multitudes, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Todo aquel que no se arrepiente pasará toda la eternidad arrepintiéndose, pero será demasiado tarde, aleluya. Por eso dijimos al principio también, la eternidad es demasiado larga para no arrepentirse. En Juan capítulo 7, verso 7 dice lo siguiente, no puede el mundo aborreceos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él y que sus obras son malas. Cuando Jesús vino a la tierra, lo aborrecieron. ¿Sabe por qué? Porque él predicaba la verdad, porque él predicaba el mensaje del arrepentimiento, y eso chocaba especialmente con aquellos fariseos religiosos y mucha gente religiosa. Hay mucha gente en la que cree que tiene la salvación asegurada o garantizada por lo que hacen, pero la salvación es por fe, y por fe solamente en Cristo Jesús, aleluya. Y Lucas 5:32 nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, aleluya. Jesús no vino a buscar o a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto nos cualifica a todos y cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros es justo. La Biblia nos dice, no hay ni un solo justo, no hay justo, no hay ninguno. Alabado Jesús. Por lo tanto, Él no vino a buscar justos, Él vino a buscar gente, vino a buscar pecadores, porque todos somos pecadores. Todos éramos pecadores, todos somos pecadores. La diferencia es que unos están arrepentidos. Yo soy un pecador arrepentido. Y todo aquel que acepta a Cristo verdaderamente es un pecador arrepentido. Y una persona que entiende la urgencia y la necesidad del arrepentimiento. Y reconoce que todo el mundo que está alrededor de él necesita arrepentirse. Por lo tanto, vivimos delante de los hombres, aleluya, confesando a Cristo, proclamando a Cristo, declarando el mensaje que Cristo declaró. Incluye, no excluye, incluye el mensaje del arrepentimiento. Cuando tú le digas a alguien que se tiene que arrepentir, tal vez se moleste y se incomode, pero tú y yo necesitamos, aleluya, ser valientes como aquellos hombres y mujeres que han compartido el evangelio por muchas partes del mundo, proclamando el mensaje del arrepentimiento, para que todos puedan disfrutar o recibir la promesa de la vida eterna. Mateo capítulo 11, el verso 20-22 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Escucha bien. Jesús había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y para Sidón que para vosotros. Jesús hizo muchos milagros en Corazín y en Betsaida. Jesús dice aquí, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, o sea, está comparando dos regiones y dos áreas, y si se hubiesen hecho el mismo número de milagros en un lado que en el otro, ellos se hubiesen arrepentido, pero no se arrepintieron. Leímos en Apocalipsis, gloria a Jesús, que la iglesia de Tiatira tenía buenas cosas, y eso quiere decir que hay personas que tienen buenas cosas o buenas cualidades en su vida, pero si no se arrepienten, no pueden ir al cielo, no pueden ser parte del reino de los cielos, no van al cielo. Y aunque hoy en día, frecuentemente, comúnmente y casualmente,
Cuando una persona fallece, dice, está en un lugar mejor, está en el cielo. Pero la pregunta es si esa persona se arrepintió genuinamente. Y esa pregunta, cada persona la va a contestar. Tú no la puedes contestar por mí, a menos que tú veas frutos de arrepentimiento, como vimos aquí en Hechos capítulo 26, verso 20, cuando Pablo le está, ¿verdad?, hablando a los creyentes sobre el arrepentimiento. También lo vimos en Mateo capítulo 3, cuando Juan enseña o predica el mensaje del arrepentimiento, del fruto del arrepentimiento. Hay una evidencia en la vida del creyente. Hay una evidencia en la vida de esa persona. El que no es creyente, aleluya, y se arrepiente, alabado a Jesús, no solamente su conducta cambia, su manera de pensar cambia, sino también su sentir, sus sentimientos cambian. Alabado a Jesús. Y sabe que en el tiempo de la pandemia necesitamos reexaminarnos, aleluya, porque hay personas que le han perdido el amor a la iglesia y a la casa de Dios. Por lo tanto, aleluya, hay que reexaminar nuestra postura y entender, gloria a Jesús, la necesidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. El que se arrepiente cambia, pero cambia en todo. Alabado Jesús. Y hay áreas en nuestra vida en las que Dios está trabajando. Estamos en acuerdo. Entendemos esto. Alabado Dios. Pero la obra de Cristo fue completa y total. El abandono de Cristo fue completo y total. Y yo también tengo que experimentar y practicarlo de esa misma manera. Gloria a Jesús. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, este mensaje, alabado a Dios, y esto es un punto importante, y este mensaje no es simplemente, ¿verdad?, porque es nuestro pensar. Este mensaje nació en el corazón de Dios. Es el mensaje que Cristo predicó. Y es el mensaje que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no está hablando simplemente por hablar. Jesús está hablando, gloria a Jesús, que dice, porque yo no hablo de mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir. Dios le dijo al Hijo lo que tenía que decir. El Hijo está diciendo lo que el Padre ha dicho, o lo que el Padre está diciendo. Cuando Cristo habla, Dios está hablando. Si Dios te habla en esta mañana, y es que nos debemos de arrepentir, que tenemos que arrepentirnos. El que se ha apartado tiene que venir a los caminos de Cristo otra vez. En esta mañana, si tú estás apartado, lo correcto es arrepentirte y venir de vuelta a los pies de Cristo. Si no te congregas, es buscar la comunión de los santos. Y en estos días que estamos viviendo entendemos que hay una expresión diferente y tal vez por los medios se pueda satisfacer parte de esa necesidad, pero no es la totalidad de lo que es ser la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo, es un grupo de creyentes que comparte el mensaje que está plasmado a través de las Escrituras, y es necesario que tú y yo le hablemos a aquellas vidas que están, no pierdan la oportunidad de decirle a alguien que está alrededor tuyo que necesita arrepentirse. Dice, pastor, ¿cómo rompemos el hielo en eso? ¿Cómo entramos en ese diálogo, en esa conversación? Lo que tenemos que hacer es leer la Escritura y ver cómo Jesús lo hizo. Y Él lo hizo gobernando el mensaje con el amor. Si tú amas a alguien, si tú verdaderamente amas a alguien y no le hablas de que necesita arrepentirse, no le amas. Bendito Dios. Es necesario, gloria a Cristo, aleluya, que nos arrepintamos. Es necesario arrepentirse. Es requisito arrepentirse. Alabado a Jesús. Este es un mensaje que no puede ser alterado. Si Jesús dijo lo que el Padre dijo, tú y yo debemos decir lo que Jesús dijo. Porque al decir lo que Jesús dijo, escucha, tú y yo estamos diciendo lo que Dios dijo. Así que tú y yo estamos siendo mensajeros, estamos siendo enviados a dar el mensaje
de la palabra de Dios. Aleluya. Si lo decimos sin tener, gloria a Jesús, aleluya, la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida, va a ser fútil el intento, pero con la convicción del Espíritu Santo, operando no solamente en mi vida, sino en aquellos que están escuchando, el mensaje del arrepentimiento va a producir el gozo, él va a producir la verdad, va a producir una revelación profunda en el ser humano y una transformación que solamente Dios la puede hacer. Bendito Jesús. El que robaba deja de robar, el que mentía deja de mentir, el que hurtaba deja de hurtar, el que adulteraba deja de adulterar, el que fornicaba deja de fornicar, el que practicaba de idolatría deja de practicar la idolatría. Cambio total, cambio de mente, cambio de conducta y cambio de sentir. Bendito Jesús. Porque ya no queremos ofender a Dios. Alabado Jesús. Y ahí se rompen todos esos patrones que se convirtieron en hábitos en nuestra vida. Y ahora no es la psicología ni es la filosofía humana, sino que ahora es el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, aleluya, y haciéndonos, aleluya, obedientes a la palabra del Señor. Así que el mensaje es: arrepiéntete, aleluya, arrepiéntete, alabado Jesús. No hay mensaje más importante, alabado Dios, en los tiempos que estamos viviendo. No es la prosperidad. Viene prosperidad a nuestra vida cuando nos arrepentimos. Prosperamos espiritualmente, prosperamos físicamente, prosperamos, aleluya, emocionalmente. Mucha gente deprimida. De hecho, escuché en estos días reportes de que una de las grandes deficiencias en Estados Unidos y en el mundo entero es los proveedores o las personas que ayudan a proveer servicios de salud mental. Porque a causa de la pandemia hay una crisis de salud mental. Perdón. Hay una crisis de salud mental que se está desarrollando, que se está multiplicando. Hay niños con depresión, hay jóvenes con depresión, hay adultos con depresión, hay gente experimentando unas grandes necesidades. Y tú y yo podemos hacer la diferencia. Alabado Jesús. Bendito Dios. Hay crisis, hay tragedias, hay situaciones, ¿verdad? Que se presentan inesperadas, hay accidentes, hay desastres naturales. Y todo eso acumulado, aleluya, puede crear una atmósfera oscura y de carga y tristeza. Y ahí es que el enemigo aprovecha para confundir las mentes. Pero cuando reconocemos, aleluya, que necesitamos de Dios y nos arrepentimos, entonces Dios puede sanar verdaderamente la tierra. ¿Sabe que yo he entendido que cuando Dios dice yo sanaré su tierra, alabado Dios, significa para mí y en mi entender que Dios está sanando las vidas. Y Dios va a sanar la tierra, literalmente. Pero también tú y yo fuimos formados del barro, de la tierra. Y cuando tú y yo estamos incluidos en esa sanidad. So, la única manera en que podemos ser verdaderamente sanos y que podemos tener, gloria a Jesús, la vida eterna, es cuando nos arrepentimos y entendemos, aleluya, que Cristo tiene, es la única esperanza para nosotros, aleluya, en la vida eterna, para darnos la vida eterna. El libro de Apocalipsis nuevamente nos dice algo diferente. Al final del libro de Apocalipsis, al final de la profecía, en el verso 19 dice: y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. So, existe un peligro, hay un peligro en quitar o en no predicar o no enseñar o en no vivir, aleluya, la enseñanza que la Escritura nos da con referente al arrepentimiento. Aquel que se ha dedicado a vivir para vivir nada más, que se ha dedicado a vivir para el negocio, para el dinero, para prosperar en la vida y se ha descuidado espiritualmente, esa persona necesita arrepentirse porque está viviendo gobernada por el orgullo. Y una de las cosas que Dios rechaza es al orgulloso, a los que se creen que pueden vivir por sus propias fuerzas, al que se cree que todo ya lo tiene ganado, que
tiene suficiente dinero, que tiene suficiente salud, que tiene suficiente provisión almacenada. Porque debemos continuamente depender, aleluya, de la provisión divina que viene del cielo. Jesús mandó a que se predicara el arrepentimiento en todo el mundo. Jesús nos mandó a predicar el arrepentimiento. Y yo sé que muchas veces no es un mensaje que se predica. No todos los predicadores predican sobre el arrepentimiento. Y no sé si cuántos habrá que puedan que conecten el arrepentimiento con la Navidad. No parece que van juntos. Pero en lo que hemos escudriñado en la Escritura y en lo que hemos estudiado para ministrar la palabra en esta mañana, para mí entender, están íntimamente ligados. Porque la venida del Mesías, el anunciamiento del cumplimiento de esa profecía, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, abren la puerta para que tú y yo nos podamos arrepentir, poder vivir por toda la eternidad. La eternidad es demasiado larga para no arrepentirse. Bendito Jesús. Marcos 6:8 nos dice, aleluya, y he estado usando estas escrituras porque creo que cada uno de nosotros, alabado sea el Señor, debe tomar tiempo más adelante, y especialmente antes del 25, donde tradicionalmente se celebra el día de la Navidad, el día del nacimiento de Jesús, aunque cronológicamente no coincida con la realidad de los eventos, pero no deja de tener el valor de celebrar el nacimiento de Jesús, porque no celebramos la fecha, celebramos a la persona de Jesús nacida en nuestros corazones. Marcos capítulo 6, verso 8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón. Esto es cuando Jesús envía a los discípulos. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Este es Marcos capítulo 6, versos 8 y 12. Después de su resurrección, Jesús mandó que se predicase el mensaje del arrepentimiento. Porque es el mensaje que convierte el corazón. Pablo, yendo camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús que causó que él se convirtiera, gloria a Jesús, que él cambiara su vida, cambió totalmente, no era la misma persona, alabado Jesús. Y dice, gloria sea a Dios, aleluya, que el último mensaje que se le da a la iglesia, y lo vimos aquí en Apocalipsis, que el último mensaje que Jesús le dio a la iglesia fue el mensaje del arrepentimiento. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis, leímos, aleluya, al principio, en el capítulo 2, el verso 21, que a la iglesia de Tiatira se le había predicado el evangelio, se le había reconocido lo que había hecho, pero también se reconoció lo que estaba mal. Y le dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Y hay gente que no quiere arrepentirse, pero eso no nos quita la responsabilidad, la obligación, la necesidad de predicar el mensaje de arrepentimiento. Alabado Jesús. En el contexto bíblico de lo que esta porción bíblica de Apocalipsis nos habla, nos enseña claramente que había una práctica de corrupción dentro de la iglesia, cuando enseña, gloria a Jesús, lo que el Señor tiene en contra de la iglesia de Tiatira, y es porque permitía o toleraba, y dice, a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y aquí está usando el nombre Jezabel simbólicamente, porque sabemos que Jezabel era la esposa de Acab, que llevó al pueblo de Israel, y lo hablamos hace unos días atrás, a practicar la práctica, ¿verdad?, de alejarse de Dios. Aquí está hablando de una mujer, una profetisa, que llevaba o seducía o engañaba al pueblo para fornicar
practicar la idolatría. Por lo tanto, algo que hoy en día se está haciendo claramente es que se practica mucho la idolatría, alabado Dios. Y por lo tanto tú y yo necesitamos entender, aleluya, en esta mañana que arrepentirse todavía es un mensaje necesario, alabado Dios. Déjame cerrar en esta mañana, gloria a Dios, porque hay mucho más que pudiéramos compartir, pero creo que hemos resaltado algunas escrituras que claramente nos enseñan, alabado Dios, que el mensaje que precedió a Cristo fue el mensaje del arrepentimiento, el mensaje que gobernó y dominó la enseñanza de Jesús sobre la tierra cuando Él estuvo aquí fue el arrepentimiento, y el mensaje, gloria sea al Señor, que todavía la profecía bíblica nos enseña a través de Apocalipsis, del arrepentimiento, es un mensaje esencial y necesario para la vida del pueblo de Dios y los creyentes, alabado Cristo. ¿Por qué? Porque hombres en la historia se dedicaron a predicar con este mensaje. Déjame compartir de uno que se llama Charles Finney. Y Carlos Finney era un predicador que se conoce como el promotor de los avivamientos espirituales después de los tiempos de los apóstoles. También se le conoce a Charles Finney, a Carlos Finney, como el padre del movimiento del Espíritu Santo. En el siglo XVIII, Finney fue un joven que quería ser abogado y tuvo una experiencia con Dios transformadora. Estuve leyendo su biografía, una biografía muy interesante, muy hermosa. Le exhorto que usted la pueda leer. Pero para resumir y concluir en esta mañana, el mensaje de Finney era tan intenso y tan claro que la gente era impactada de una manera extraordinaria. Y en el norte de Nueva York, en una ciudad llamada Roma, y otras áreas vecindarias, cuando Finney predicó en esa zona, en ese lugar, las barras cerraron, los negocios cerraban para cuando Finney iba a predicar, para que todo el mundo pudiera escuchar el mensaje que Finney iba a predicar, el cual era enfocándose en el arrepentimiento. Cerraron las barras y los lugares de prácticas, ¿verdad?, mundanas, porque la gente se convirtió genuinamente, y dice en su biografía, narra una historia impresionante donde dice: pueblos enteros fueron transformados y cambiados y avivados con el mensaje respaldado por la palabra de Dios, que era enfocado con un arrepentimiento franco y directo. En una ocasión Finney iba a predicar y llegó toda la audiencia y no lo encontraban, y empezaron a buscarlo, y pasó el tiempo y estaban las personas que estaban organizando el evento, lo encontraron en un cuarto, tirado en el piso, postrado en el piso, orando, y fueron a acercarse y le dijeron: predicador, ya la gente está allí, está esperando. Y Finney no se movió. Y salieron. Y al rato vuelven y entran: señor Finney, ya el lugar está lleno completo. Y Finney no se movió. Y salieron. Y volvieron a entrar y le dijeron: señor Finney, llegó el presidente de Estados Unidos, está en la audiencia, está allí en las sillas, en las primeras bancas. Y Finney tampoco se levantó. Pasó un espacio de tiempo y todo el mundo preocupado: ¿qué va a pasar? El presidente está ahí, está todo el mundo esperando, y le toca predicar. Al rato Finney sale y toma el púlpito y empieza a predicar, y le dice: señor presidente, directamente le habla al presidente: gracias, es un honor que usted esté aquí, pero usted necesita arrepentirse. Alabado Cristo. Y dijéramos que eso es algo atrevido, pero es algo que tú y yo estamos llamados a hacer. La iglesia necesita, aleluya, predicar el mensaje del arrepentimiento. En esta mañana yo te pido, gloria a Jesús, que le ores a Dios y que busques en la Escritura
estas citas bíblicas y otras más que hay, al menos 65 referencias a la palabra arrepentir, o arrepentirse, o arrepentimiento. Y que tú hagas un propio estudio en las próximas semanas y tengas un pleno convencimiento de que lo que estamos predicando en esta mañana y enseñándote en esta mañana está en la palabra. Si eso es así, no lo hagas porque yo te estoy diciendo que lo hagas. No es mi empeño. Aleluya. Jesús no predicó su palabra. Él dijo que él predicó la palabra que el Padre le había declarado. La palabra, lo que el Padre le dijo que dijera, eso fue lo que él dijo. O sea, en esta mañana yo te digo, gloria sea al Señor, que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Escudriñar y estudiar la palabra y compartir lo que aprendemos de esta palabra con aquellos que están a nuestro alrededor. Te digo que eso te va a llevar al mensaje del arrepentimiento. So, en esta mañana, si hay alguien que me está escuchando, alguien que escucha este mensaje, alguien que conecta con la Iglesia Nueva Vida de Fayetteville y escucha esta enseñanza, esta predicación, y te digo que si tú no te has arrepentido en esta mañana, arrepiéntete. Cambia todo. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de sentir. Y eso es el fruto, eso es el verdadero arrepentimiento. Alabado Jesús. Y comenzaré a dar fruto de arrepentimiento, gloria sea al Señor, cambiando tu manera de vivir. Porque entonces estaremos viviendo para honrar al Dios maravilloso que envió su Hijo Jesús a este mundo para salvar a la humanidad, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Lo hizo porque nos ama. Dios te ama. Por lo tanto, en esta mañana, tú debes responder a ese amor arrepintiéndote y pidiéndole perdón a Dios. Si te has apartado, arrepiéntete. Si estás en pecado, arrepiéntete. Si viniste a los pies de Cristo y todavía hay cosas en tu vida que tú conoces lo que es pecado y lo que está mal en tu vida, confiésalo, arrepiéntete y vive para Dios. La eternidad es demasiado larga para no arrepentirse. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por Cristo Jesús. Te doy gracias en esta mañana por permitirnos escudriñar y estudiar tu palabra, por permitirnos ir delante de tu presencia reconociendo nuestra necesidad de arrepentirnos. Padre amado, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada corazón y a cada vida, que cada uno de los que escuche, cada uno de los que esté conectado, cada uno de los que venga, Padre Santo, Señor, a tener convicción en su corazón, pueda proceder, mi Dios amado, al arrepentimiento, para que podamos ser parte, amado Dios, del reino de los cielos, para que podamos ser recipientes de la promesa de vida eterna. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. La gloria sea a nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos gracias al Señor. Te invitamos a que estés conectado con nosotros en nuevavidafay.org. De igual manera, a la iglesia local, a los miembros de Nueva Vida, estén pendientes. Estaremos enviándole mensajes y anuncios para los próximos estudios que estamos por dar en el resto de lo que queda de este mes y lo que va a proceder de aquí en adelante. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Gloria sea el nombre de Jesús.